אפשר לתקן. Llegamos hasta la página 169. Empezamos con la midá de Istabkut. Al principio el Rambam, וההסתפקות ממוצעת בין אהבת הממון ובין העצלות. La istabkut normalmente se traduce como una persona que está satisfecho con lo que tiene. Entonces decimos que es el punto medio entre el que le gusta, tiene ahavat mamón, tiene un amor por el dinero, בין העצלות. Acá está hablando de la atzlut en relación al trabajo. ¿Sí? No necesariamente está hablando de la atzlut en general, en la atzlut en relación a todo lo que es la posición monetaria, por eso es el extremo opuesto de ahavat mamón. Entonces hay personas que por atzlut no trabajan o están extremadamente conformes con lo que tienen, y eso está mal. Y en el otro extremo son las personas que tienen ahavat mamón. Entonces vamos a estudiar en qué consiste esta midá. Pero antes de eso tenemos que definir un poco mejor el punto medio de la istabkut. Dice el Rambam en el Hot Deot, Aderech Yeshara, estoy en la página 169, Aderech Yeshara y midá beinonit, shebechol deá v'deá, ya dijimos que el punto medio es el correcto. V'chen, lo yeh amel be'esko, que la persona no se esfuerce demasiado en su trabajo, ela le'asig davar shetzarich lo lechayei sha'a. La persona se ocupe de trabajar para conseguirlo lo que necesita, y no más. Lo que la persona necesita, para eso tiene que esforzarse, más que eso estaría mal. Obviamente el concepto de qué es lo que necesita es un concepto no tan absoluto, pero de todas maneras seguro hay un margen que ya seguro ya es exagerado y eso estaría mal. La pregunta es a qué se refiere el Rambam cuando dice acá Hayei Sha'a. Se puede entender Hayei Sha'a en el concepto mundano, es decir, a veces se habla de Hayei Olam y Hayei Sha'a. Hayei Olam es lo que es para la eternidad. Hayei Sha'a es lo que es para nuestra vida en este mundo. En ese sentido, estaría diciendo que una persona tiene que trabajar para lo que necesita para sobrevivir, para vivir. Pero Ulay, no lo digo como deducción segura, pero lo digo como una posibilidad, quizás se podría entender la expresión Hayei Sha'a como una expresión textual. Es decir, la persona debería trabajar solamente para cubrir sus necesidades del momento. Hayei Sha'a. No se está refiriendo en el Olam Hazé, que para excluir el Olam Haba, digamos, como diciendo que se está refiriendo a las necesidades mundanas. Ulay se refiere a lo que uno necesita en el momento, es decir, Ulay uno no tiene que estar trabajando para conseguir lo que eventualmente va a necesitar en el futuro. Hay una conducta así de personas que tienen un nivel muy alto de bitajón. Por ejemplo, se cuenta del Jafetz Haim, no sé si es cierto, pero se cuenta de él que en su negocio, cuando él vendía lo que necesitaba para vivir el día, cerraba el negocio. Es decir, no dejaba abierto el negocio vendiendo más de lo que necesitaba para el momento mamash, sino que vendía lo que necesitaba para, no sé, comer en el mismo día y zeu. Después se cerraba el negocio. Eso es un nivel muy alto, obviamente, muy alto de bitajón, pero quizás, Olaya, eso también se refiere acá al Rambam cuando dice Hayei Sha'a. Pero como dije, no es obligatorio explicar así el término que usa Hayei Sha'a el Rambam. No necesariamente se refiere a las necesidades del momento textual, sino se refiere Ulay a lo que uno necesita en el Olam Hazé, porque eso también se puede llamar Hayei Sha'a. Pero bueno, vamos a ver ahora que en el Gaón de Vilna, lo que traemos acá del Even Shlema, Dafka se puede entender un poco diferente. Atava en Raúi Lilech Acharei Klal. Acá está comparando la ta'avá con el deseo de mamón. Y dice lo siguiente: la ta'avá no corresponde dejarse llevar por ella para nada. Es decir, buscar placeres físicos es algo de todas maneras malo. Pero la necesidad de parnasá ve a mamón y no azul legambre. El buscar dinero no es algo completamente prohibido. Solamente en lo que tiene que ver con la búsqueda de dinero, lo importante es que sea con emuná, es decir, en forma confiable, se refiere a que no haga trampa. Y que no toque algo que no le corresponde. Es decir, no hay un problema, dice acá el Gaón de Vilna, que no hay un problema con que una persona ahora sí, no hay problema con que la persona busque dinero más de lo que necesita, según lo que está diciendo acá. La taba sí. Ya cuando estudiamos la primera midá de Yatanah,
de que hay personas que exageran con privarse de placeres, y eso está mal. Una persona sí necesita un cierto nivel de placer, pero dejarte llevar por el deseo, acá se refiere al deseo exagerado, es decir, darte gustos que no necesitas de verdad, te hace mal. Es algo que nos aleja de lo espiritual. Uno tiene que satisfacer las necesidades de placer en la medida exacta que necesita. Tratar de no exagerar con eso, porque si uno se deja llevar por la tabá, por esta tabá exagerada de buscar placeres físicos innecesarios, le hace mal, lo hace ser más animal y menos espiritual. Pero la pregunta es si eso se aplica también con la plata. ¿Está mal que yo gane más de lo que necesito o no? Entonces acá lo que estaría diciendo el Ijorá es que no hay un problema. Si tú ganas más de lo que necesitas, con tal de que lo hagas de forma recta, no estás tocando nada que no te corresponde, está bien. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en Tabá nosotros decimos no exageres, sino que todo lo que no necesitas, incluso que lo tengas, o tú tienes ahí el chocolate, no es que no lo tienes, no es robado, nada, lo tienes ahí, pero tú sabes que no lo necesitas, es decir, tú estás bien emocionalmente, todo aspecto, sin eso también. O sea, hay un ideal de Prishut, no digo que para cualquier persona, para cualquier nivel, pero hay un ideal de que uno se prive de ese placer porque no lo necesita y es una Tabá innecesaria que le hace mal espiritualmente. Pero en dinero no. Si una persona puede ganar un poquito más de lo que necesita, no hay un problema. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Explica el Milui Even. El Milui Even son las notas que están al pie en el Even Shlema. El Even Shlema es una recopilación de muchas enseñanzas del Gaon de Vilna en muchos libros. Son cosas que dijo el Gaon de Vilna, pero están esparcidas en muchos de sus Pirushim, al Tanaj y otros. Y el Milui Even es el que hizo esa recopilación, que él escribe algunas notas explicando. Entonces dice así, no muvan, no se entiende a primera vista, Gemda es justamente el deseo por la plata. ¿Cuál es la diferencia entre la Gemda y la Ta'ava? ¿Por qué en Gemda somos más permisivos que en la Ta'ava? Vefshar responde, puede ser, de Najinami, de Airi, de verdad se trata, biotermina ejrach. En verdad, estamos hablando de que una persona va a ganar más de lo que necesita. Pero estamos hablando que él gana esa diferencia sin bitul Torah. Porque si él, para ganar más de lo que necesita, tiene que perder su estudio de Torah, no vale la pena. Entonces estamos hablando de que él puede ganar más de lo que necesita sin hacer bitul Torah. De Bejai Gavna, de esa forma, Berevach Mamon en vez de Shumisu. De esa forma, cuando gana dinero, no hay ninguna prohibición. Abel Betava, Gamizera Wilarjik. Pero en Ta'avá, incluso que no pierda Torah y no haya ninguna prohibición al respecto involucrada, de todas maneras corresponde alejarse, como dice Katuv, Kadesh Atzmecha Bemutar Lecha. Kadesh Atzmecha, hazte más Kadosh, incluso en lo que tienes permitido. Ya tenemos que aclarar de nuevo que estamos hablando de cosas que son en exceso, son lujos innecesarios, motabot. Obviamente lo que sí es necesario también en Ta'avot está bien, pero lo que está explicando acá es que aún así hay una diferencia entre Gemda y Ta'avá, porque en Ta'avá más de lo necesario hace mal espiritualmente, mientras que Mamón más de lo necesario no hace mal necesariamente. Y por eso es cuando uno puede ganar más, si uno tiene una oportunidad de ganar más, sin que eso implique una pérdida de tiempo de Torah, y sin que haga obviamente ningún isur, entonces está bien. De hecho, se puede aprender esto. Hay Mishnayot, hay una Mishnah, por ejemplo, en Pirkei Avot, que dice que una persona que mekayem esta Torah meoni, una persona que cumple la Torah en pobreza, Hashem le va a dar riqueza. Sofo le kaimame osher. Si la riqueza fuera algo malo, entonces ¿qué tipo de braja es esa? Que le estamos diciendo que cuando cumple la Torah con esfuerzo, porque es pobre, Hashem le va a dar riqueza. Si riqueza es algo que te aleja de lo espiritual, entonces no puede ser, te estarían dando una maldición. Entonces, claramente, más dinero de la cuenta no necesariamente es malo. Obviamente que puede ser una prueba y uno tiene que portarse bien con la plata. Pero el hecho mismo de tener más, ganar más, no es un problema en sí mismo. Y si está la oportunidad, está bien. Entonces, cuando una persona estoy contestando una pregunta acá en el chat. Cuando una persona se involucra en placeres físicos, el hecho mismo de sentir un placer físico lo hace a él ser menos jajam. Como ya estudiamos, que lo contrario de la jochma es la ta'ava. Entonces, cuando uno exagera con la ta'ava, eso lo hace ser más animal, menos sensible a los placeres
abstractos de lo espiritual. Y por lo tanto, automáticamente va a estar con menos Torah. ¿Por qué? Porque el placer físico automáticamente lo conecta más con lo material. Eso es cuando siente el placer de lo físico. Pero cuando una persona gana más, cuando tiene la oportunidad de ganar más con facilidad, el hecho mismo de haber ganado más no es algo que lo une a los sentidos, a los 5 sentidos físicos, que es su parte animal. Repito, todavía puede ser un nisayón, pero de todas maneras el hecho mismo está escrito en muchos escritores de Israel, Rabbi Udan así, Rav Ashi y otros eran ricos. El hecho de ser rico no es un problema. Obviamente que puede ser que es un nisayón y hay que manejarse bien con la plata, pero el hecho mismo de ser rico no es algo que los hace ser más mundanos. Si se cuidan va a estar todo bien, pero si van a estar comiendo ahí comida y van a estar disfrutando de cosas físicas, es imposible que eso no les afecte. Bueno, ahora la pregunta es, entonces ya definimos el punto medio. No se trata de no ganar más cuando uno puede. Estamos hablando, en lo que está acá en juego, es cuando una persona tiene un impulso emocional demasiado fuerte para querer incluso más de lo que le es fácil conseguir. Porque ya dijimos que acá el tema no es tener más, no ese es el problema. Acá lo que importa es la ahavat mamón. No es el mamón el problema, sino el ahavat mamón. El hecho de que la persona esté demasiado ambicioso con la plata. Eso es un problema, porque obviamente eso le va a hacer buscar no solamente lo que puede conseguir con facilidad, sin bitul Torah y sin hacer ninguna verá, sino que ya se pone peligroso. Cuando tiene tanta ahavat mamón, probablemente va a terminar mal. Entonces vamos a ver ahora más en profundidad, desde la página 171, en qué consiste esta midá de ahavat mamón. Antes de empezar, nosotros estudiamos al principio que hay, dentro de lo que es el Yetzer Hara, hay 2 kohot básicos. Hay 2 kohot básicos que de ahí se derivan las midot. Uno es el koach ha'ta'avá y el otro es el koach ha'kas. De ahí se derivan todas las malas midot. Quiere decir que cada uno de los extremos de cada midá viene o del koach ha'ta'avá o del koach ha'kas. O tiene un exceso de koach de uno de estos kohot o una falta de estos kohot. Pero eso es lo que está en juego siempre. Si tiene más ta'avá de lo que debería tener, o más kas de lo que debería tener, o menos de lo que debería tener en una de estas dos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ahavat mamón, una persona que busca mamón en exceso. ¿Por qué busca mamón en exceso? ¿De dónde viene? ¿De qué raíz emocional viene la ahavat mamón? ¿Viene de la ta'avá o viene del kas? Si lo traducimos a nuestro idioma. Cuando una persona busca mucha plata, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere placeres o quiere poder? Es muy distinto. Porque si es placer, quiere decir que viene de la ta'avá. Mientras que si es kas, significa que viene de la necesidad de poder. Entonces vamos a ver que aparentemente hay fuentes contradictorias en esto. De algunas fuentes pareciera ser que el que busca mucha plata, ahavat mamón, es porque quiere placer, es decir, lo que puede comprar con la plata. O hay otras fuentes, vamos a ver, que es lo contrario, que pareciera ser que la raíz emocional que lo lleva a ahavat mamón es la búsqueda de poder. Entonces primero, las fuentes, acá en la página 171, las fuentes que pareciera ser que ahavat mamón viene de la búsqueda de placer, de la ta'avá. Primero el Gaón de Vilna en Yeshayahu dice así, Veitogreguta ta'avá gufa, la ta'avá misma, nechleket leshisha kohot. La ta'avá se divide, el koach de ta'avá se divide en 6 kohot distintos, es decir, en 6 ramas. Una de ellas es la gemdá. ¿Qué quiere decir? Aparentemente, la gemdá, ya dijimos, la traducción de la palabra gemdá es el que quiere plata. Ahavat mamón y gemdá son sinónimos. Entonces podemos entender de acá que la búsqueda de mamón proviene de la búsqueda de placer, de la ta'avá. Otra fuente más del Gaón de Vilna también, Vusod ata'avani, dice el Gaón, hay el secreto de la ta'avá, nechlak leshnaim, se divide en 2, ve ta'avá ve gemdá. Entonces dice, la ta'avá se puede dividir en el que busca placer físico, que puede sentirlo con el cuerpo, y el otro es la gemdá, que es que quiere plata. Entonces también acá vemos que viene de la ta'avá. Otra fuente de Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim dice lo siguiente en Perek Yudalef. Vetiré, puedes observar que Ajot Akiná, la hermana de la envidia, que es lo que está muy cercano a la envidia, y a Gemdá ve a Ta'avá. Cerca de la envidia está la Gemdá y la Ta'avá. ¿Qué quiere decir? Aló y ameyagat. Esa Gemdá y Ta'avá es lo que hace que el hombre se esfuerce. Yagia es esforzarse. Meyagat leva Adam ad yom moto. Hace que la persona se esfuerce hasta el día de su muerte. Que Mahamagam Zal en Adam met vechatzi ta'avato beyado. La persona no se muere y ni siquiera alcanza a conseguir la mitad de su ta'avá.
Es decir, hasta el día de su muerte él todavía luchaba para conseguir sus deseos, pero se va a morir y no va a conseguir ni la mitad. De ahí vemos que lo persigue hasta la muerte. Y cada tava, principalmente la tava, ponal shnei rashim, se divide en dos ramas. Ahad u amamon, ve'asheniu akavod. Dice curiosamente el Mesilat Yesharim que la razón por la cual la gente busca plata o kavod es porque quiere tava, es decir, busca el placer. Quiere decir, está diciendo acá el Mesilat Yesharim, si nos enfocamos ahora en la parte de mamón, que la búsqueda de mamón viene por tava. Es decir, la persona quiere placer y por eso quiere la plata. Otra fuente más que refuerza la misma idea que la persecución detrás del mamón es por búsqueda de placer. Otra raya más del Shavei Kdusha de Reb Chaim Vital. El Reb Chaim Vital acá en Shavei Kdusha está explicando que las midot se dividen en los 4 elementos. Hay 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego, y cada una de ellas es un grupo de midot. Entonces dice así: Yesod Hamayim, el elemento agua, ¿en qué consiste? Mimeno ta'avat ata'anugim. Del agua viene el deseo a los placeres. ¿Por qué? Kiken min hamayim, kiken hamayim matzmichim kol minei ta'anug. Las aguas en la naturaleza hacen que florezcan todo tipo de placeres, es decir, todo tipo de plantas. Entonces, de la misma manera, en el ser humano, el elemento agua es lo que le hace buscar placer. Vetoldotea Stein. Hay 2 derivados de este elemento agua en el ser humano. Primero, Ahemda. ¿Qué es lo que es la Ahemda? Ligzol mamon javego. La Ahemda, el deseo por la plata, te puede llevar incluso a robar a otro. De tanto querer la plata uno termina robando. A veces uno lo hace consciente y a veces inconsciente, ¿cierto? Cuando es consciente es obvio, pero a veces pasa que una persona termina robando no porque fue a asaltar un banco, sino porque se justifica, dice esto me pertenece, y en el fondo no se da cuenta que es todo porque tiene tanto deseo por la plata. Cuando el Mesilat, la Mishnah Berurah, entre paréntesis, habla de Erev Yom Kippur, cómo una persona tiene que prepararse para no estar haciendo ninguna verá y pedir perdón y todas esas cosas, una de las cosas que dice ahí el Mishnah Berurah es que si una persona tiene alguna duda respecto a algún tema monetario, dice ahí que no confía en su propio criterio. Si tienes una duda si debes o no debes, anda a preguntarle a un rabo. No confíes en ti mismo, porque hay una tendencia muy fuerte de justificar que tú no mereces, que es tuyo y no tienes que pagar y no sé qué, porque en el tema de plata hay un tema muy sensible. La persona tiende mucho a justificarse. Entonces vemos que viene de la agenda. Entonces uno puede estar robando sin darse cuenta. Pero también puede ser no lixol mamón javego, sino ishto, robarle a su esposa. Vejol asherlo, y todo lo que tiene. Lita negba. O sea, ahí junta todo lo que es placeres, todo tipo de placeres, puede ser mamón o puede ser ishto, todo ¿para qué? Para lita negba. Veakina, y la segunda rama que se divide del elemento agua, dice el Shavei Kdusha, es la envidia, ki kaneh bejavero, porque tiene envidia en su compañero, asher lo mamón rab, porque tiene mucha plata, bekayotze litanegbo. Entonces el Shavei Kdusha dice que todo el tipo, también incluso la envidia, viene del agua. ¿Por qué? Porque una persona ve que el otro tiene ciertos placeres, ciertos lujos que él también querría para disfrutarlos, y por eso es que le despierta la envidia. Al final, toda la envidia, dice Reb Chaim Vital, y toda la gemda es todo parte de un deseo de placer. Entonces, de todas estas fuentes, del Gaon de Vilna, del Mesilat Yesharim y de Reb Chaim Vital, podemos ver que la búsqueda de la persecución detrás del mamón proviene de una necesidad de plata. Por el otro lado, tenemos fuentes que parecieran decir lo contrario. En la página 172, la primera fuente es del mismo Gaon de Vilna, que dice Neged Agenda, equivalente a la Agenda, She'i Akavod. Dice acá el Gaon de Vilna que la Agenda viene del Kavod, que es justo lo contrario. Nosotros sabemos que el Kavod debería ser lo que viene del Kas, por lo menos así el Gaon de Vilna lo divide cuando estudiamos al principio de los Kohot. Decíamos que la búsqueda de Kavod viene del Ruach, que a su vez viene del Kas, no de la Tava. La Tava te hace buscar placeres físicos, no Kavod. Entonces pareciera ser que hay una contradicción. Y más acá en el Repetzado Kakoel Milublin, que dice lo siguiente: Ubagmara,
dice lo siguiente, esta hermana es muy famosa, una persona se reconoce por tres cosas, bekosó, bekisó, bekaso, en su copa, en su bolsillo y en su enojo. ¿Qué quiere decir? En la copa, es decir, con el vino, con su plata, en el kis, y cuando se enoja. En esos tres áreas se reconoce la persona. Ve'em, ¿por qué son estos tres? ¿Por qué justo estos tres? Dice Reb Tzadok, Ve'em shalosh aklipot, kina, ta'ava ve'kavod. Son equivalentes a la kina, a la ta'ava y al kavod. O sea, el kavod entendemos que tiene que ver con el kas. Cuando a una persona le falta el respeto o cree que le falta el respeto, se enoja. Pero ¿cuál es el que es equivalente al kisó, que es el que nos interesa a nosotros? El kisó es el tema de la plata. Kisó, neged, klipot, agava, ve'akavod. La agava y el kavod tienen que ver con kisó. ¿Qué está diciendo acá? Perdón, yo me equivoqué. La ta'ava viene de kosó, de la copa, eso es obvio. El kasó, acá lo compara con kiná. Mientras que el kisó es equivalente, dice acá, con la gavá y el kavod. Si la gavá y el kavod es lo mismo, entonces está diciendo que una persona, todo el tema de la plata tiene que ver con la gavá. ¿Qué tiene que ver la plata con la gavá? Shikar gavá nikar be'ashir. Principalmente se manifiesta la gavá en el rico. Que Moshe Neemar be'ashir ya'ane azut. El rico habla sin vergüenza, como que atrevidamente, porque tiene gavá. De Ani, Belabaji, el Ani, el pobre, sin eso, Nech'e benitke ubetachnunim idaber. El pobre normalmente es alguien más oprimido, más bajo, y habla en forma como pidiendo rajamim, a diferencia del rico que habla con mucha autoestima, digamos. Rak shehu ashir mikar bekiso, imeino mitgae, vedato shfela alav. Toblo, dichtiv imani vedal, vimlav, akis notel et nafsho. Lo que está diciendo es lo siguiente. El rico normalmente tiene esa tendencia de tener gavá, a diferencia del pobre, que normalmente es más humilde. Pero lo que está diciendo acá, si yo quiero reconocer si el rico efectivamente es una persona con gavá o no, entonces tengo que ver cómo se relaciona con su plata. Si a pesar de tener plata, él logra ser humilde, por ejemplo, con un pobre, entonces eso demuestra que es humilde. Si no, entonces su kis, es decir, su plata, no te detalló, porque ya dijimos que son la kiná, tabá y akavod, que son las tres cosas que motzim et adam min haolam. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que el tema del kis, es decir, la relación con la plata, tiene que ver con el kavod. Ahí es donde se manifiesta la gava. Entonces, vemos de estas dos fuentes, dijo Gá, que todo el tema de la ahavat mamón tiene que ver con la búsqueda de poder, con la búsqueda de kavod. Además de estas dos fuentes, tenemos las siguientes fuentes, todavía está en la página 172, tenemos las siguientes fuentes que también de ahí se puede demostrar, coincide con que en la búsqueda de ahavat mamón coincide con el kaas. Nosotros habíamos estudiado, cuando hablamos de estas dos raíces originales, que son la ta'avá por un lado y el kaas por el otro, que el que tiene ta'avá normalmente es una persona tranquila. La tendencia de ta'avá es una persona que no se preocupa, no piensa, no lucha por las cosas. Es como una planta. La planta está ahí tranquilita. Si le traes el agua, feliz, se la toma, pero si no, no. Como que no va a ir a discutir, no va a ir a pelear. A diferencia de eso, el que tiene kaas es una persona que va a luchar por lo que cree que es correcto. A veces es bueno, pero cuando es en exceso ya es un problema. Ahora, el punto es, una persona que tiene ahavat mamón, ¿está feliz de la vida o está ansiosa? Si nosotros decimos que él está feliz de la vida con su ahavat mamón, entonces podríamos decir que efectivamente viene de la ta'avá. Pero si nosotros decimos que es una persona que no está tranquilo, está trabajando en forma ansiosa y no duerme, es como, ¿cómo se llama los que son trabajadores en exceso? Entonces seguramente viene de kaas. Y de las fuentes que vienen ahora, pareciera ser que efectivamente el que tiene ahavat mamón no está feliz. Entonces eso nos apoya aparentemente en la segunda postura, la que vimos acá arriba, lo que acabamos de ver recién, que la búsqueda de mamón tiene que ver más con el kavod. Porque si es un tema de competencia, de que tú quieres ser mejor y quieres ser más importante y tener más poder, entonces naturalmente nunca estás tranquilo, porque estás en una guerra. Si fuera por ta'avá, deberías estar feliz. Tú estás ahorrando tu plata para irte de vacaciones.
¿Por qué estás tan nervioso? ¿Por qué estás tan ansioso? Vamos a ver, como dice acá el Rabbi Yeruham, que lo dice muy fuerte. Dice Rabbi Yeruham, Jochma Musar, el Saba Mikelem, ויש להבין, כי האדם עמל לא בעד עצמו. Hay que entender, el que la persona trabaja, no está trabajando para sí mismo. לא בעד עצמו. והוא, כי יש תאווה ויש חמדה. Separemos, dice el Saba Mikelem, entre lo que es la taba y la gemda. La taba es por placeres y la gemda es por plata. Vale a gemda einam nehenim mechayehem. Dice una frase muy clara. Los que tienen gemda no disfrutan de la vida. Por más que uno diría, mira las vacaciones que se tomó, mira el auto que se compró, los lujos que tiene, debería estar feliz. No. Los que tienen gemda einam nehenim mechayehem. Verak oskim tamid. Están ocupados siempre. Increíble la frase que está diciendo. Toda la vida ellos se están preparando para vivir. Nunca viven, siempre se están preparando para vivir. La Rabiach Mamón, él está todo el tiempo tratando de ganar más, como preparándose para algo, como querer conseguir algo, pero como que está siempre en el proceso, pero nunca llega a la meta. Nunca dice, ok, lo conseguí. Entonces acá vemos que la Gemda, dice el Saba Mikelem Mefurash, la gemda es una lucha, no estaba, es una persona que no está contenta, está luchando. Otra fuente de lo mismo, el Gaón. Veainu, sholeja haga gemda, el que se va detrás de la gemda. Vozev esta Torah, verodef haga mamón. Una persona que en vez de perseguir la Torah, se preocupa de perseguir la plata. Veino nach veshaket yom velaila. No va a descansar y no va a estar tranquilo día y noche. Kigamba Laila, porque incluso en la noche, lo shahav libo, a pesar de que está acostado físicamente, su corazón no está acostado, es decir, no está descansando. Bechol yamav bekas umachovim. Toda su vida tiene kas y dolores. Como está en una lucha, como está todo el tiempo en un proceso, entonces nunca está conforme y todo le molesta y siempre está muy sensible y está en kas. Que la palabra kas nos insinúa de nuevo que el problema acá viene de que todo esto viene del koach hakas, viene de esta tendencia original de querer luchar por lo que tú quieres, que cuando es en exceso no te deja vivir. Otra fuente más. Vajomet varim, también el Gaon. Vajomet varim shen baem anat aguf. El que desea cosas que no tienen un placer físico. Porque ya dijimos que la tabá es el placer físico. Tú quieres comer, pero la gemda es querer plata. La plata no te da un placer físico directo. Quizás con eso puedes conseguir placeres físicos. Pero todos los lujos, la plata en sí, los lujos no son placeres físicos directamente. Entonces dice, todo el que busca esas cosas, eso se llama gemda, no shalev veino shaket. No está tranquilo, no está en silencio. El agodef tamid ajareh. Otra vez vemos que no está tranquilo. Y por último, la última cita del Gaón. ¿Se acuerdan que dijimos en estas dos tendencias básicas del kas y la ta'avá, dijimos que la ta'avá viene del nefesh y el kas viene del ruach, por arriba que está la neshama, pero dentro del nefesh, el nefesh es la ta'avá y el ruach es el kas. Entonces dice acá, ve'aruach y gemda. De nuevo, viene a decir que el ruach es la gemda. Uba shnei dvarim. Y dentro de la gemda hay dos partes, hitzoniut u primiut. Hay algo interno y algo externo. Aleph, la gemda tiene dos manifestaciones. La primera, arodef mi medina le medina, limtzo le arviach mamón. Primera opción, sigo en la página 173, el que persigue de país en país para conseguir plata. Es decir, exporta, importa, está todo el tiempo sacando y metiendo para ganar plata, va de un país a otro. Esa es la primera manifestación del que tiene gemda. Y bet, sheyoshev bebeito, está sentado en su casa. Vejoshev tamid machshavot. Está todo el tiempo pensando pensamientos, un meyageh atzmo, y se está como sufriendo, esforzándose, me machshavot, ech yasig gemdato. El primero es activo. O sea, hay personas que tienen gemda y son activos, están luchando para conseguir lo que quieren. Hay algunos que no están luchando, están en su casa, todo el tiempo planificando cuál va a ser su emprendimiento. Pero zenikra atzvon, dice el Gaón. Este se llama atzvon, es como está deprimido. Que a Joshev machshavot utamid bedaga. Porque el que está todo el tiempo pensando, está siempre preocupado. Esa frase nos sirve también para los que tienen el Darga Yatanah, pero bueno, eso no es nuestro tema.
El que siempre está pensando está siempre preocupado, naturalmente. Pero bueno, volviendo al tema acá, entonces, de todas maneras vemos que el Gaon de Vilna divide la Gemda en los que son activos y los que son pasivos, pero de todas maneras lo mete dentro del Ruach, a diferencia de la Ta'avá, que ya estudiamos que viene del Nefesh. Entonces, bueno, entonces como dijimos, tenemos fuentes. Al principio, en la página 171, vimos las fuentes de las cuales se entiende que la búsqueda de mamón es una búsqueda de placer al final, mientras que todas las fuentes que vimos después se ve lo contrario, se ve que el que busca mamón es una búsqueda de kavod, una búsqueda de kas, de luchar, de competir, y por lo tanto no está contento. Esas dos opciones las tenemos en una contradicción en el mismo Rambam, y con eso vamos a poder Be'ezrat Hashem, contestar la contradicción. Es decir, hasta ahora trajimos fuentes de un lado para el otro, ahora vamos a ver que la contradicción está en el mismo Rambam, y esa misma, al ver la contradicción ahora en el Rambam, Be'ezrat Hashem, también vamos a poder responder la pregunta. El Rambam en Ilhot Deot dice lo siguiente. Lo dividimos en dos. Primero, el número 1, V'yeshu Ba'al Ta'ava. Hay una persona que tiene mucha Ta'ava. Lo tisba nafsho me'aloch beta'ava. Hay personas que tienen mucho Ta'ava y nunca están satisfechos, siempre quieren más. Por otro lado, Yeshu Ba'al lev ta'or me'od. Hay quien tiene un corazón muy puro, velo yitaveh afilu lidvarim me'atim, y no desea incluso a pocas cosas, shaguf tzarich lehem. Es decir, acá el Rambam está hablando de dos extremos. Uno es el que busca Ta'ava, placeres, exageradamente, y el otro es que al revés, no busca los placeres incluso cuando los necesita, incluso cuando su cuerpo los necesita. Eso ya es un extremo. Imagínense una persona que necesita comer y no come, o que necesita dormir y no duerme. Eso ya es un extremo de la midá, que es paralelo a la idea de Shataná. Pero bueno, de todas maneras, ahí está hablando de la Ta'ava en sí mismo. 2, Yesh Ba'al Nefesh Rejavá. Fíjense que el Rambam lo llama Nefesh Rejavá. Vamos a ver por qué es importante este término. Shelot Isba Nafsho Mikol Mamon Haolam. El que tiene Nefesh Rejavá es una persona que nunca está satisfecho, incluso que tuviera todo el dinero del mundo. Kinyan Shenemar, como está escrito en el pasuk en Kohelet, Oev Kesef, Lo Isba Kesef. El que ama el dinero, nunca el dinero lo satisface. Ese es un extremo. Y el otro extremo, Yesh Mekatzer Nafsho, hay una persona que no se da a sí mismo, Shedayo, Afilu Dvar Me'at, le alcanza con algo muy poco, Shelo Yaspiklo, que en el fondo no le alcanza. Velo Irdof Leasig Kol Tzorcho, ni siquiera persigue conseguir lo que necesita. Entonces, está hablando una persona, en el extremo acá, una persona que tiene una necesidad económica y no hace el esfuerzo básico para conseguirlo. Hay personas que hacen el esfuerzo y no les resulta, puede ser. Eso ya, por eso me llaman. Pero acá está hablando de una persona que por su propia decisión no hace el esfuerzo y ni siquiera cubre sus propias necesidades. Entonces vemos que el Rambam divide entre el número 1 y el número 2. Obviamente los números los agregué yo, no están en el Rambam, pero se ve que el Rambam divide dos escalas. La primera escala es el que tiene Ta'avá, más de lo necesario o menos de lo necesario. Y la segunda escala es el que tiene una búsqueda de mamón, más de lo necesario o menos de lo necesario. Pero lo interesante es que la segunda, cuando habla del mamón, lo define como Nefesh Rejavá. Por otra parte, tenemos la Mishnah en Pirkei Avot. Esta es la famosa Mishnah de Pirkei Avot que compara a Bilam con Abraham Avinu. Y dice así: Kol mi sheyesh bo beyado shlosha dvarim halalu, todo el que tiene las siguientes tres cosas, mitalmidav shel Abraham Avinu, es considerado un alumno de Abraham Avinu. Shlosha dvarim acherim, y el que tiene los opuestos, mitalmidav shel Bilam HaRasha. Ain tova veruach nemucha venefesh shfela mitalmidav shel Abraham Avinu. Pero Ain ra'a veruach gvo'a venefesh rejavá mitalmidav shel Bilam HaRasha. ¿Sí? Está diciendo los tres opuestos. Nos vamos a enfocar ahora en los que nos interesan a nosotros. Está diciendo respecto a Bilam que existe una persona que tiene Ain ra'a. Ruach gvo'a, el del medio es evidente, se refiere a Gava, que es lo contrario de Ruach Nemuja. ¿Sí? Gvo'a o Nemuja es lo contrario, es o Gava o Anavá, eso está claro. Pero hablemos de los dos extremos, los otros dos puntos. Uno es Ain Ra'a y el otro es Nefesh Rejavá. ¿A qué se refiere cuando dice que Bilam tenía Ain Ra'a y también Nefesh Rejavá? Entonces el Rambam, el mismo Rambam, en su comentario a la Mishnah dice así: ¿qué es lo que es Rov Ta'avá y Nefesh Rejavá? Nefesh Rejavá se refiere que tiene mucha Ta'avá, mientras que Redifat Mamón se llama Ain Ra'a.
el Rambam me está diciendo que la traducción de la palabra Ain Ra'a en Bilam, ¿qué significa que tiene mal ojo? Se refiere a que quiere mucha plata. Es decir, no está satisfecho. En vez de estar satisfecho con lo que tiene, no está conforme, quiere más. Eso se llama Ain Ra'a. Mientras que Nefesh Rehavá se refiere a tener Tava, es decir, buscar placeres. No está hablando de plata, sino placeres en general. Si se fijan, eso es lo contrario de lo que estudiamos en el Rambam en el Hot Deot, en la explicación de la palabra. Porque el Rambam en el Hot Deot había dicho que Nefesh Rehavá se refiere a una persona que busca plata y que nunca está conforme. O el Kesef lo hizo Kesef. Mientras que acá, en el Pegush Mishnayot, está diciendo que Nefesh Rehavá es una persona que tiene mucha Tava, que en el Rambam en el Hot Deot lo puso en otra escala. ¿Se entiende el problema, no? Otra vez, en el Rambam en el Hot Deot dice que hay una persona que tiene mucha Tava. Quiere decir que busca placer físico. Hay otra persona que busca plata. ¿Cierto? Son dos personas distintas. Uno es el que busca placer físico, digamos comida, y el otro es el que busca plata. ¿Cómo se llama el que busca plata? Nefesh Rehavá, dice el Rambam en el Hot Deot. En la Mishnah de Pirkei Avot, el Rambam dice lo contrario. ¿Qué es lo que es Nefesh Rehavá? El que tiene mucha taba, el que busca comer. ¿Y cómo se llama el que no está conforme con la plata? Se llama Ain Ra'a. Es justo lo contrario. En Pegush Mishnayot, en otro lugar, el Rambam dice Ain Tová, que sería lo que tiene Abraham Avinu, y ahí está Pkut, que está conforme. Bemash yesh la Adam, está conforme con lo que tiene. Vimi ma'alot amidot, y esa es una de las buenas midot. Ve Ain Ra'a afja, ¿qué es lo que es Ain Ra'a? Es lo contrario. Latzonin lomar, lachshov et harav lemeat. ¿Qué es lo que es Ain Ra'a? Considerar lo mucho en poco. Un mal ojo. ¿Qué es lo que es un mal ojo? Dice el Rambam, se refiere a que cuando tú tienes 100, dice, esto no alcanza, no es suficiente. Considerar lo mucho en poco. Y por lo tanto, leishtadel betosefet. Hacer ishtadlut para tener extra. Porque como te parece que lo que decían que entonces le vas a querer esforzarte para conseguir más. Entonces la explicación de Ain Ra'a, según el Rambam en Pegush Mishnayot, se refiere a una persona que no está conforme con su situación económica y quiere más. ¿Por qué no está conforme? Porque tiene un mal ojo. ¿Qué significa que tiene un mal ojo? Que ve en forma negativa lo que tiene. Digamos que es más, no lo ve con un buen ojo de forma positiva. Mira qué lindo lo que tengo, me alcanza. Si uno dice, no me alcanza. Entonces, como dijimos, eso parece ser una contradicción en el término que usa el Rambam. Porque Nefesh Rehavá, el Hot Deot, Bichlal se refería a la plata. Y acá, nada que ver. Acá eso el problema acá lo llama Ain Ra'a. La respuesta, ahora sí, y es la respuesta a todo lo que hemos estudiado hoy día, en la página 174. Otro Rambam más que nos responde todo, dice así. Vejen, lo ye bal Nefesh Rehavá. Está diciendo el Rambam con una conducta correcta. No seas Bal Nefesh Rehavá. ¿Qué quiere decir? Nivhal lehon. Estar ansioso por la plata. No te vayas a ese extremo de estar ansioso por la plata. Pero tampoco el extremo opuesto, velo atzel. Ubatel bimelajá. ¿Se acuerdan que estudiamos que el extremo opuesto del que le gusta la plata se llama atzlut? Que no seas un atzel de que no va a trabajar. Era Bal Ain Tová. Tienes que tener un buen ojo. Memaet be'esek ve'osek ba'torah. Tienes que hacer un poco de trabajo, lo que necesitas, y el resto estudiar Torah. Ve'oto ha'me'at shu chelko yismach bo. Y ese poco, que es su porción, que esté contento con él. Acá, si se fijan, el Rambam está mezclando lo que es Nefesh Rehavá con el tema de Ain Tová. En Pegush Mishnayot eran dos cosas distintas, separadas. Digamos, en Bilam, él tenía dos problemas. Él tenía el problema de que tenía Nefesh Rehavá, quiere decir que quería placeres. Y además tenía un problema de que tenía Ain Ra'a, que quiere decir que no estaba conforme con lo que tenía. Esos problemas tenían los dos. Pero cuando el Rambam nos quiere definir cuál es la conducta correcta, junta los dos. Y te dice, tú tienes que, para estar contento con lo que tienes, tienes que ser una persona que no sea Nefesh Rehavá, pero también tienes que tener Ain Tová. Las dos cosas las tienes que tener. Quiere decir que la midá de Avat Mamón es una combinación de las dos cosas. El que busca plata está buscando también placer, y también es porque tiene un mal ojo, es decir, no está conforme. Son las dos cosas lo que lo llevan a luchar. Vamos a entender eso mejor cuando hablemos quizás del lado de Atzlut, que es el extremo opuesto. Pero entendemos ya ahora que
como se ven acá en el gráfico, habíamos tratado de definir si la Avat Mamón viene del Koach HaKas o del Koach HaTa'avá, si es una búsqueda de poder, Koach HaKas, o es una búsqueda de placer, Koach HaTa'avá. La respuesta es los dos. Si no fuera por los dos, no tendría Avat Mamón. El Mamón tiene esa característica, que suma a los dos cojotes en lo mismo. Cuando una persona es muy ansioso por la plata, es porque también le gusta mucho el placer físico y además no puede estar conforme con lo que tiene. Solo porque tiene la combinación de los dos es que se da ese resultado de que tiene esa Avat Mamón. Si él fuera un poco más positivo y tuviera un buen ojo con lo que tiene, estuviera más satisfecho, o le gustaran menos los placeres físicos, cualquiera de las dos variables, ya el Avat Mamón no sería tan problemático. Porque tendría, ahora cuando están los dos se potencia. Y eso es ahí es cuando se provoca el problema tan grave de Avat Mamón. Por eso que el Rambam dice, si tú quieres estar bien, no seas Nefesh Rehavá, es decir, no exageres con tus placeres físicos, y al mismo tiempo tienes que tener Ain Tov. Ahora podemos con esta respuesta entender algo muy importante. Dice la Gemara, sigo en la página 174. La Gemara famosa en Brajot dice lo siguiente. Ahavta et Hashem Elokeja bechol levavcha, bechol nafshecha u bechol meodeja. Ese pasuk de Kriyat Shema. Tienes que amar a Hashem con todo tu corazón, con todo tu nefesh y con todo tu meodeja. Bechol levaveja, sabemos lo que es. Bechol nafshecha, explica en Hazal, incluso que tengas que entregar la vida. U bechol meodeja, ¿a qué se refiere bechol meodeja? Viene de la palabra meod. Todo lo mucho, lo muy tuyo. ¿Cuál es tu muy? ¿Qué es ese muy tuyo que tienes que estar dispuesto a sacrificarlo para Hashem? Dice el Hazal, Bechol meodeja, bechol mamonja. Toda tu plata. Entonces la pregunta es evidente. Estamos hablando de una persona que ya estaba dispuesto a entregar su vida. Es decir, su nefesh, su comodidad, todo. Y ahora le tienes que decir que tiene que estar dispuesto también a entregar su plata. Es obvio. Si es Kal Vachomer. Si él está dispuesto a entregar todo, Kal Vachomer que va a entregar su plata. Pero dice la Gemara, no. Si existe una persona que prefiere su cuerpo más que su plata, le kachne mag bechol nafshecha. Por eso está dicho, la Torah dice que tienes que entregar tu nefesh, es decir, estar dispuesto a entregar tu cuerpo. Pero hay personas que al revés prefieren su plata más que su cuerpo, por eso la Torah tuvo que decir, le kachne mag bechol meodech. La pregunta es, ¿cómo puede ser que a una persona le guste más su plata que su cuerpo? ¿Cómo puede haber? La Gemara está diciendo que hay personas así, pero ¿cómo puede ser? La respuesta es, bueno, ahora con el Divrei Yoshua lo podemos entender. Dice el Divrei Yoshua, Rabbi Yoshua Eler, alumno de Rabbi Israel Salant. Ve'avta et Hashem Elokeja bechol levavcha. Bechol levaveja significa kvishat ruach hayetzer. ¿Se acuerdan cuando estudiamos de nuevo que el Kaas, Koach HaKas, viene del ruach, que es equivalente al corazón? ¿Se acuerdan? Lo estudiamos también, lo podemos ver en la página 233. En la página 233 del libro tenemos un gráfico donde está todo más claro. En el corazón, el del medio, el ruach está en el lev. ¿Cierto? El ruach, que es el Koach HaKas, está en el corazón. Entonces, cuando dice bechol levaveja, sigo en la página nuestra, 174. Cuando te dice Hashem, ama a Hashem con todo tu corazón, se refiere, tienes que ser capaz de gobernar sobre tu ruach. ¿Qué quiere decir? Como bitul gemdata kavod ve'akina. Shen ba'em revach lebriut gufo. No es algo que su cuerpo le sirve, no es algo físico. Ajen ruach y be'enosh. Es algo en el ruach de la persona. Entonces, bechol levaveja significa tienes que estar dispuesto a ceder tu kavod o tu envidia con tal de amar a Hashem. Bechol nafshecha es el nefesh. Ya dijimos que en la misma página ya, 233, el nefesh es la ta'avá. Entonces, ubitul la ta'avot agufaniot. Se refiere a anular las ta'avot físicas. Shehomer adam neenabem. El cuerpo, el material de la persona las disfruta. Entonces, cuando una persona tiene que elegir entre Hashem y su placer físico, entonces el pasuk le está diciendo, bechol nafshecha, tienes que estar dispuesto a perder tu placer físico con tal de amar a Hashem. Entonces, ¿a qué se refiere bechol meodeja? Ula atzor be'ad gemdat mamon. Se refiere a detener tu gemda de la plata, velakum al nedivut alev.
y levantarse y ser, por ejemplo, Netivut Alev. Hashem te dice, da tzedakah, tienes que dar tzedakah. No puedes decir, no, yo me gusta mucho mi plata. No, por el amor a Hashem, tienes que ser dispuesto a que eso supere tu amor por el dinero. Ahora, pero la pregunta nuestra todavía no la contestamos. La pregunta era, ¿cómo puede ser si una persona ya estuvo dispuesto a ceder su kavod y después a ceder su ta'avá? ¿Por qué hay que decirle que tiene que ceder también su mamón? ¿No es obvio? La respuesta es no. Porque puede ser una persona que tenga kavod, puede ser una persona que tenga ta'avá. Pero ¿qué pasa cuando tienen los dos al mismo tiempo, en lo mismo? Es mucho más difícil. Porque una cosa es superar la ta'avá sola o superar el kavod solo. Pero que el mamón es superar los dos al mismo tiempo. Entonces es mucho más difícil. Porque si uno dice, bueno, voy a estar incómodo, ayer me pidió no comerme esta comida que me gusta mucho, ok, mejor nafsheja, ayer me dijo ahora hacer algo que quizás alguien se va a burlar de mí, porque es una mitzvah en público, no le gusta becer, voy a hacer mejor levaveja, superando mi ta'avá de kavod, becer. Pero cuando se trata de mi plata, no, ahí ya no. Podría pensar de que ahí ya no va a poder, porque ahí está todo en juego. También su placer físico y también su kavod. En el mismo asunto se suman los dos, se potencian, se refuerzan. Por eso es más difícil. En resumen, podemos ver personas que superan tentaciones, superan pruebas que tienen que ver con su incomodidad física o que superan pruebas que tienen que ver con su kavod, pero no superan nisionot que tienen que ver con la plata. Y la respuesta es porque ahí se juntan las dos cosas al mismo tiempo. Por eso puede ser que el tema de la plata sea incluso más difícil que cualquier otro nisayon. Entonces, todo esto coincide con lo que veníamos diciendo, que la Avat Mamón es una combinación de las dos. Dice el Gaon de Vilna, Shlosha Rashei Midot Hem Shemotziim Adam Min Haolam. Hay tres midot, cabeza, que sacan a la persona del mundo. La Gava, la Ta'avá y la Gemda. La Gavá, la Ta'avá y la Gemda. Así los divide. Keneged paralelamente a esto, Nitztavá Melech Gimel Mitzvot Elu. Por eso, por estos tres problemas, que son las tres malas midot de raíz, el rey tiene tres mitzvot. Lo Yarbelo Susim, tiene prohibido tener demasiados caballos. Ugaba, ¿sí? Aparentemente el estatus de kavod de los reyes era tener muchos caballos. Entonces, primero que nada, prohibió tener muchos caballos. Lo Yarbelo Nashim, no puede tener muchas mujeres. Ugaba. De Kesef Bezab, Lo Yarbe, que no tenga mucha plata, mucho oro, Ujemda. Entonces, para cuidar al rey, porque él tiene muchas posibilidades, entonces para cuidar de que no desarrolle malas midot, les decimos que no tenga muchos caballos, que no tenga muchas mujeres y que no tenga mucho oro y plata. ¿Por qué? Porque el oro y plata es la gemda. Entonces, de nuevo vemos acá para esas tres temas. Está la Gavá por un lado, la Ta'avá por el otro, y la gemda, que es la combinación de los dos. La gemda es la combinación de la Gavá con la Ta'avá juntos, porque con la plata se puede conseguir también placer físico y también kavod. Entonces, por eso puede ser que Dafka cuando está se convierte en un nisayon más grande. Rab, pregunta. Si en verdad ya está Ta'avá y kavod, ¿por qué tiene que hacer un tercer tikkun de la suma de las dos? O sea, si ya trabajo una y la otra, mi mail sería trabajar la tercera. Sí, lo que pasa es que por eso puede ser que es como el concepto de Jol Meoteja. O sea, puede ser que una persona tenga un poquito de yetzer de Ta'avá, un poquito de yetzer de Kaas, digamos, y lo pueda superar cuando están cada uno de los dos juntos, pero no cuando están los dos juntos al mismo tiempo. Entonces, le decimos al rey, queremos que pase incluso ese nisayon. El nisayon de cuando están las dos cosas al mismo tiempo. Por eso se llama meodeja, ¿sí? Se entiende con el término de la palabra. Más de mejor meodeja. Todo lo que es meod para ti. ¿Qué es lo que es meod para ti? Cuando está todos tus deseos juntos se concentran en una misma cosa, también ahí tienes que estar dispuesto a ceder cuando sientes que eso contradice tu avodat Hashem. ¿Está bien? Bueno, eso por hoy. Besat Hashem. La próxima semana seguimos con el otro lado, con la Atzlut. Shakoach, Shabbat Tov. אפשר לתקן.